Hola a todos, hoy prepararemos de forma casera pintura facial o corporal. Vamos a necesitar cremas para el cuerpo, cremas de estas de bebé o Nivea. También vamos a usar limpiador de manos, desinfectante, y luego para darles color podemos usar o bien colorante comestible o bien sombras de ojos. ¿Veis? Tengo todas estas sombras que puedo hacer pinturas o esta otra. Y por último vamos a probar con lápices de cera. También vamos a necesitar recipientes y palitos removedores para poder hacerlas. Vamos a empezar usando la crema de bebé, la típica crema que usamos cuando irrita el pañal. Y esa crema, si la ponéis directamente en la mano, ya veis que es muy blanca. Son cremas con alto contenido en titanio o colorante blanco. Si a esa crema le añadimos sombra de ojos de color blanco, pues vamos a conseguir que el blanco sea todavía más profundo y nos va a venir genial para disfraces de esqueletos, de zombies, en fin, cuando necesitamos un maquillaje blanco. Entonces, si probamos ahora la crema a la que le hemos añadido la sombra blanca, veis que el blanco es todavía más fuerte. Muy bien, ¿veis? Si hacemos la prueba ahora, en vez de usando esta crema con una crema normal para el cuerpo y le añadimos la sombra blanca, yo hago estas pruebas porque muchas veces, si no, en los comentarios me decís: ¿y si en vez de la crema de bebé uso crema para el cuerpo? Pues fijaros, os lo estoy haciendo para que lo veáis y así pues no perdáis el tiempo. En este caso no perdáis el tiempo, otras veces sí que sirven las cosas, ¿no? Fijaros, si yo uso esta es que ni pinta casi, tengo que usar un bote entero de sombra blanca para conseguirlo. Pero si a la pintura del cuerpo le incorporamos un poco de harina de maíz, la harina normal también sirve, pero seca mucho más y os va a secar más la piel. Entonces le incorporamos harina de maíz y después le incorporamos, vamos a poner en este caso, en vez de sombra de ojos, vamos a ponerle colorante comestible de color verde. Hay que tener en cuenta que al echarle harina de maíz ya está poniéndome la crema más blanca y los colores que obtengo no van a ser colores muy brillantes, van a ser colores un poco pastel. ¿Veis? Bueno, pero también nos sirve para un monstruo o para cosas así. ¿Veis? No queda mal, esta no queda mal, le ponemos un par de capas y queda verde, no queda muy tupida, pero suficiente. Ahora vamos a usar el limpiador de manos, estos limpiadores que nos sirven para desinfectar las manos. Si a ese limpiador le echamos colorante verde alimenticio, esto lo vi en un vídeo de YouTube, por eso lo pruebo. Fijaros, es que no sirve para nada. O sea, en el vídeo parecía que, pero no sirve. Primero que el colorante se disuelve fatal en el líquido este y luego que nada. Bueno, me quedo con la primera y eso que mancha mucho, ¿eh? Ahora hemos mezclado harina con agua y le hemos echado sombra de ojos. Y tampoco nos gusta, hemos echado demasiada harina y demasiada agua. Ya digo, todas estas pruebas las hago y ya os contaré luego la que más me gusta, que es la primera que habéis visto, la roja, ¿eh? Para mí es la que más. Bien, si usamos sombra de ojos con el higienizante de manos, con lo que nos sirve para desinfectar las manos, también se disuelve fatal, igual que pasa en el colorante comestible. Y luego en la mano tampoco, o sea, en la piel, me refiero, tampoco da mucho. ¿Veis? Hombre, un poco mejor que el verde, porque el negro tiene mucho más color, pero tampoco. La sombra de ojos con un pelín de agua. Sobre todo daros cuenta que esta sombra de ojos es negra y todo lo que es negro da más color. Pues si le ponemos un poco de agua y un poco de harina de maíz, para darle cierta consistencia, porque si no se quedaría muy líquida, vemos que este sí me gusta más, ¿eh? Este sí me gusta más, nos puede valer si no tenemos otra opción. No queda negro, pero da cierto toque, ¿eh? Ya veréis cuando me lo ponga bien. ¿Veis? No está mal. Tira gris por lo que hemos dicho de la harina de maíz, pero luego seca, se queda seco, igual que pasa con el gris. Y bueno, no está mal. A mí el último no me parece mal. Bueno, pues vamos ya con la última técnica. Hemos usado estos lápices de cera, no valen los que no me pintan la mano. ¿Veis? Este no me pinta la mano, pues este no lo puedo usar. Tengo que usar unos que de verdad pinten, es decir, que sean de cera blanda. Entonces, este sí me pinta, este lo puedo usar. Podría usarlo directamente como esos rotuladores que venden para el maquillarse, pero son muy duros. Entonces, para que se ablande, lo que hacemos es calentarlo. Yo lo estoy calentando encima de una vela, pero podéis calentarlo al baño María o en el microondas. Y caliente le vamos a incorporar un poco de crema para el cuerpo. Tiene que estar caliente porque si no lo que hace es endurecerse de nuevo y no sirve para nada. Entonces, veis, pongo un poco de crema y lo doy vueltas hasta lo remuevo hasta que se disuelve. Y una vez que se disuelve, fijaros qué bien se unta, ¿eh? Claro, en el momento que se seque se va a quedar otra vez endurecido, pero tenemos que aprovechar y usarlo mientras que está templado.
Entonces, ¿veis qué bien se extiende? A mí este es el que más me gusta, esta es la pintura. Sí que es verdad que no son pinturas que os valgan para todos los días, os valen para una necesidad, no están hechas para el cuerpo, aunque no pasa nada. Ya que la hemos hecho, vamos a compararla con una pintura que he comprado, que veis se extiende con una esponjita. Es una pintura también de cera, o sea que es prácticamente lo mismo. Fijaros, esta es naranja y bueno, tupe bastante regular, como veis, no es que se quede muy tupido, muy opaco. Y si la comparo con la que yo tengo, pues más o menos, tupen más o menos si uso la esponjita, ojo. Si en vez de la esponjita lo que uso es el dedo, se quedan mucho más tupidas, ¿veis? O sea, la esponjita no me gusta mucho para aplicarla. Entonces si damos varias capas, pues sí, se quedan tupidas. Y luego, el pringue es más o menos igual, es decir, quedan las dos con el mismo pringue hasta que se secan. Pues desde luego yo me quedo con esta pintura. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Ponérmelo en los comentarios. Bueno, pues ¿qué os ha parecido este vídeo? Si os ha gustado, dadle a me gusta y no os preocupéis que vamos a hacer muchísimas más cosas de Halloween. Nos vemos en el siguiente tutorial.